Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la programación de la 15ª versión de Fiesta del Libro y la Cultura, el año de la escucha, el año también de nuestro autor invitado, libro invitado El Mago de Oz, y hoy con Bibliotecas Humanas. Mi nombre es Julián García, promotor de las bibliotecas de Cunfama, y es un gusto saludarlos a todos y a todas. En la mesa también nos acompaña Beatriz, promotora de bibliotecas, y por supuesto Carlos, que ya vamos a conversar un poco sobre él. Recuerden que el último jueves de cada mes tenemos las Bibliotecas Humanas y los invitamos a conocer toda la programación que tenemos desde Bibliotecas Confama, Cultura de Confama, para todos ustedes, nuestros invitados hoy en la 15ª versión de Fiesta del Libro y la Cultura. Todavía nos quedan días, así que están invitados, invitadas al Jardín Botánico de Medellín desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, así que bienvenidos. Beatriz. Bueno, queremos dar apertura a la presentación de nuestro invitado con unas palabras de Kurt Cobain. A veces, por muy alto que pongas la música, solo puedes oírte a ti mismo. Si se ríen de ti porque eres diferente, ríete de ellos porque son todos iguales. Paz, amor y empatía. Desear ser otra persona es un desperdicio de lo que eres. Ahora, ¿quién es Carlos como sujeto? Como amigo, como hermano, como hijo. Cuéntanos un poco de tu vida. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Saludo a los amigos que han venido desde el barrio a visitarme, pues a estar en el conversatorio, y especialmente a Marcos Sosa, que es el dueño de la librería La Valija de Fuego y el editor del libro Mala Hierba. Antes de arrancar, Carlos, para dar claridad frente a qué es eso de las bibliotecas humanas. Y es que tenemos personajes, agentes culturales, artistas, han pasado por nuestras bibliotecas, mucha diversidad de personas, y queremos un poco, como decía Bauman en algún momento, materializar el ser, y a partir de ti, tú eres un biblio en estos momentos, un libro en estos momentos. Así que vamos a tener 3 capítulos el día de hoy, y uno de ellos, como lo dice Beatriz, Carlos Alberto David Bravo como sujeto. ¿Quién eres? Carlos Alberto, bueno, más conocido como Caliche, me siento mejor, habitante del barrio Castilla, un joven como todos, pues que en los años 80 me volví oveja negra desde muy temprana edad y me involucré con la música. Soy el tercer hijo, el tercer hermano pues de tres hermanos, tengo 2 hermanas mayores. Toda la vida me ha gustado pues a partir de la influencia de ellas la filosofía, las ciencias humanas. Y a muy temprana edad formé la banda de música, que es la que he mantenido por todos estos años. Ya 34 años llevamos en la escena musical. Y bueno, eso es como a grandes rasgos quién soy yo. Ha pasado mucho que con el movimiento punk, que ahorita vamos a conocer un poco sobre él, que inicia la estigmatización o el señalamiento muy fuerte en los 90, justo cuando creas la banda Desadaptados, que también vamos a conversar un poco sobre ella. Entonces el movimiento de Medellín, cuando empieza a coger fuerza, está también el señalamiento al movimiento contracultural, al movimiento underground, porque no solo es el punk, también inicia fuerte el rap, después del 2000 el reggaetón, y todo eso ha sido un señalamiento frente al movimiento urbano. ¿Cómo toma usted cuando decide estar en su casa y le dice a su mamá, a su papá, es que me quiero dedicar a la música? Y el punk va a ser esa ruta musical que va a determinar quién es Carlos. No, es un choque muy fuerte. Nosotros vivíamos en la carrera 68 en el barrio Castilla, como la parte más central, y yo desde muy pequeño veía pasar a los rockeros, para arriba y para abajo que pasaban, y pasaban moviendo la cabeza porque les gustaba que se le moviera la melena, y yo los veía, y yo no, hay algo que me gusta en ellos, que me atraía, y mamá me decía, uy, gas, parecen Coca-Colos, y los jóvenes de la cuadra formaron una gallada, y bueno, yo me metí por el lado de la música, y claro, comencé a transformarme visualmente, pues, exteriormente, y también a transformar el cuarto de mi casa. Ya los afiches que tenía de Maradona y los jugadores, empecé a pegar a Johnny Rotten, a Sid Vicious, y a cortarme el cabello. Y claro, la música que escuchaba no les gustaban a ellos. Entonces comenzó un golpe muy fuerte, porque alguna vez, por ejemplo, yo llegué a mi casa, tenía mi colección de cassettes y no la encontré. Y yo pregunté por los cassettes a mis hermanas y no, cassettes, no hemos visto, nadie. Y eran más de 100 cassettes y los botaron. Al otro día yo tomé mis acciones, me corté el pelo, me hice el bestial look, la cresta, me colgué una cadena con una cuchilla y bueno, era también una pelea contra toda la sociedad, no asumir una identidad puro en aquel momento, era también asumir ir en contracorriente del momento, de la moda, de lo que estaba pasando, y claro, era
era una piedra en el zapato. Y más en la noroccidental comprende la Comuna 5, Castilla, 6-12 de octubre, 7 parte de Robledo, donde empieza a coger fuerza en los 90 el movimiento punk. Entonces, claro que la estigmatización iba a estar ahí marcada. No, y la estigmatización yo creo que no solamente fue con los punk, sino que a todos los jóvenes de los barrios populares en los años 80 fueron mal vistos. Ser joven de un barrio popular ya llega a otro espacio y estaba estigmatizado, estaba marcado por la comuna, ya este joven es de la comuna. Todo el bar, todas las ciudades de comunas, pero nomás hay dos laderas que son las que visibilizan, porque también hay un subconsciente que habla de que esas comunas son las malas, las que provocaron la violencia. Entonces, ser joven en los años 80, generalmente de los barrios populares, era estar estigmatizado. Yo quiero preguntarle a Carlos también, entonces, en su época, con esa estigmatización, entonces, ¿cómo le hacías con el amor, con el corazoncito? Quiero preguntarle por eso. ¿Cómo te iba entonces con las mujeres? No, pues yo nunca quise tirarme a esas aventuras porque era consciente de que la belleza mía era interior y era difícil de verla. Era difícil de verla, entonces no, en aquella época también a mí lo que me enamoró fue la música. Fue la música y por eso de hecho me salvé, porque si no hubiera corrido otros caminos. Entonces yo todo circulaba alrededor de la música, comprar cassettes, grabar cassettes, aprender de grupos, traducir música, ir a ensayar. Y entonces no tuve tiempo para pensar en el amor. Eso llegó después. Y de pronto en el colegio uno también tenía su quiebre, pero de pronto ella nunca supo que uno estaba matada por ella. Carlos, hay una cosa que todos los jóvenes pues, en décadas diferentes hemos tomado como alternativa. Para unos, como tú eres, la música, para otros es el arte, el teatro y otras expresiones que se convierten en esa incidencia territorial, en esa forma, como tú dices, de rescatar a los jóvenes y digamos que a partir de ese oficio transformar ese territorio. ¿Cómo inicias tú, como joven, a pensar si vamos a crear una banda que va a resignificar o reimaginar, no, más bien resignificar el nombre de Desadaptados? Esos desadaptados que, hablando de la estigmatización, seguramente los nombraban desde el balcón, desde las mujeres en los balcones, desde los hombres que quizás hacían un trabajo de obreros, un trabajo pesado, y al ver unos jóvenes que estaban dedicados a la música, que Claro, Castilla se da el fenómeno de lo que son las galladas, los grupos de amigos alrededor de la música que nos hacíamos en algún lugar, en una cancha, en una esquina, en cualquier parte, pues como del barrio, en cualquier espacio. Y en los años 1985, una de las galladas, los dementes del París, nos invitan a todas las diferentes galladas del sector, del territorio, a que hagamos una reunión. Y ellos nos planteaban formar un movimiento punk, organizarnos. Ellos ya tenían una banda, ya sabían tocar, habían hecho instrumentos, entonces propusieron de que ellos podían enseñarle a los otros y podíamos organizarnos a formar una banda, en aquella época no había un almacén donde comprar un instrumento, entonces ellos decían podemos hacerlos, con latas de saltín, con radiografías, con cueros de vaca, entonces nos comenzaron a aprender como el bombillo, a darnos ideas, y de ahí nos da como las ganas de que no, una banda de rock no es tan difícil armarla, podemos armar una. Y bueno, primeramente pensamos que en criaturas, vamos a llamarnos criaturas, y comenzamos con unos tarros de saltín, pues les pusimos radiografía, y a los pocos días ya que empezamos ya como a sonar mejor y a ir a otros lugares de ensayo, pensamos el nombre y era lo que más nos identificaba con lo que pasaba en el momento, con un genocidio generacional que se estaba dando en la ciudad, con un choque con la familia, un choque con la sociedad completa. Entonces el nombre yo creo que era lo que más nos identificaba en aquel momento, nos sentíamos desadaptados y yo creo que no hay un nombre mejor para una banda de punk. ¿Cómo asumía Carlos y el grupo esa estigmatización?
¿Qué hicieron para de pronto que la familia viera que estaban haciendo arte y no otra cosa? No, en aquel momento nosotros no estábamos buscando una legitimación, no. Estábamos contra la sociedad, éramos totalmente antisociales. Entonces, no estábamos buscando como una mediación ni un puente, sino que estábamos con toda la rebeldía a flor de piel, tratando de romper todos los esquemas, tratando de salir de la fila, tratándonos de ser otros. Y eso conllevaba también pagar ese precio de la rebeldía, o sea, ese choque social. Y de pronto lo asumíamos también como uno tenía que asumir cierta soledad. Y era una soledad no angustiosa, no de tristeza, sino una sociedad vital, porque nos ponía frente a nuestras aspiraciones, lo que queríamos hacer, y era luchar frente al mundo. Y además porque no es fácil en los 90, en Cartel de Medellín, donde inician las fronteras invisibles, se refuerza el microtráfico en los barrios, en las comunas de Medellín. Y claro, surgir un movimiento musical no pensado para la gente, sino desde ustedes, para ustedes, pero que luego empieza como a transformarse y a cambiar de ruta, de visión un poco el proyecto de Desadaptados. Y ahí es donde te quiero preguntar, ¿cómo inicia el punk en la noroccidental y en Medellín a transformar ese territorio? ¿Cómo es donde ustedes deciden, listo, el punk, no solo como música, sino como puente para la transformación, para arrebatarle jóvenes a la guerra, para enmarcar un proyecto musical que fuera de base y con el territorio? A ver, en los 80, los punk eran los que teníamos el dominio del territorio, digamos, en las esquinas, en las canchas, eran los que nos mostrábamos y habíamos asumido pues, el territorio, lo habíamos apropiado. Pero el fenómeno de violencia fue muy fuerte. Estaban a la medida que surgieron las rayadas de punk, también se crearon los combos en los barrios. Eso fue un problema porque la gente no diferenció quién era quién, sino que los metió a todos en el mismo costal. Y a ver, se me fue la pregunta. ¿Cómo inicia el punk a transformar? Entonces, mira, nosotros éramos los que permanecíamos en el territorio y la violencia hace que tengamos que salir del barrio. En 1991 Castilla ocupaba el tercer puesto de barrios con más números de masacre. Entonces estar en una cancha, estar en un lugar, en una manga, estar en un lugar deshabitado se había convertido en muy peligroso porque nos habíamos convertido en blanco. Tuvimos que salir del barrio y buscar otros lugares. A finales de los 90 el barrio estaba lleno de combos. Uno tenía que andar con mapa para ver por dónde se metía. Entonces nosotros comenzamos a reflexionar sobre eso, haciendo unas preguntas y decíamos, si en los 80 estábamos en las esquinas, ¿por qué ahora yo no? Entonces tenemos que volver a retomar estas esquinas, estos espacios. Y lo que hicimos fue, en una cancha, comenzar a realizar una serie de conciertos. Esos conciertos llevábamos pancartas donde teníamos un mensaje que era en contra de la guerra y en contra, por ejemplo, de las armas. Ese era el mensaje. Y comenzamos a hacer un trabajo con la gente, no teníamos recursos. Entonces íbamos por toda la avenida principal hablando con todos los comerciantes. Íbamos hablando con los comerciantes, diciéndoles pues que ya no había cultura en el barrio, solo habían combos al servicio pues, del narcotráfico, y esos combos eran los que estaban de una u otra forma, la gente les pagaba también, les daba plata, pero la cultura, no había quien hacía la cultura, entonces pedíamos unos aportes, la gente nos daba pues panes, mortadelas, chitos, y eso es lo que nosotros recogíamos para darle a los artistas, el refrigerio. Carlos, ¿y qué tal si nos cuentas un poco de esos procesos que has llevado en el territorio, por ejemplo? Esas muestras de arte, pero que también han sido muy significativas por lo que se ha logrado, y son unas cosas, unos performances, unas cosas muy interesantes. Qué rico que nos cuentes sobre ello. Y además, Beata y todos, que si hablamos un poco de esos contrastes de los que habla Alonso Salazar en No Nacimos pa' Semilla, Robinson Ponzá en Historias de Barrio, o incluso Gilbert Versa en La Cuadra, mientras que en una de las esquinas hay una masacre como la de la Maracaná, por ejemplo, ustedes estaban en otra construyendo música, es decir, ya no se escuchaban tanto esos golpes de las armas, sino golpes de batería, por ejemplo, y cómo empieza un poco a coger fuerza eso, y como dice Beatriz, cómo inicia esos procesos más allá de la música, quizás esas acciones en las esquinas para romper fronteras invisibles. Hubo un proceso muy importante que se llamó Por la Vida, Toque de Salida. Se formó en el 2009. En el 2009, en la ciudad de Medellín,
tuvo otro ciclo de violencia muy fuerte, donde muchos jóvenes perdieron la vida y eran jóvenes menores de edad. Según los medios de comunicación, los victimarios también eran menores de edad. Entonces, la alcaldía lo que hace es, en sus medidas que hacen para frenar la violencia, es decretar un toque de queda. Nosotros pensamos que ese realmente no era el problema de los jóvenes y propusimos otra idea. El toque de salida, pues frente a un toque de queda, proponer un toque de salida, un concierto en la noche que deslegitimara pues esas medidas. Pero no solamente era contra el toque de queda, sino que también era contra los mismos grupos armados que a través del conflicto habían hecho de que la circulación por el barrio fuera muy compleja y muchos jóvenes y algunos artistas fueran asesinados. Entonces la respuesta fue, primero, ese concierto en la noche. Luego se formó el colectivo y empezamos a hacer unos recorridos o unos carnavales por la vida, donde cruzábamos 2 o 3 o 4 barrios por donde estaban los actores armados. Íbamos con una propuesta que el grupo de Desadaptados había desarrollado que se llamó, no sé, un payaso más de la guerra, donde nos vestíamos de militares, pero de payasos, y le hacíamos una crítica y una mofa a la guerra. Entonces íbamos con un ataúd algunas veces, llevábamos flores, poemas, íbamos repartiendo, pasábamos por donde estaban los grupos, pues, los actores armados, y ahí dejábamos un performance, hacíamos unos grafitis, hacíamos unas marcas, unas huellas. Esa era una de las medidas que hicimos, los carnavales por la vida. Otro fue Esta calle es nuestra, donde mataban a un joven, íbamos a ese lugar y resignificábamos el espacio. ¿A través de qué? A través de un acto ritual. Hacíamos una golosa grande con colores y le poníamos mensajes, hacíamos un concierto. Entonces también tratamos de oponernos a la privatización de los grupos armados que trataban de privatizar el espacio público. Nosotros les decíamos, no, esta calle también es nuestra. Y la otra programa que hacíamos era A la salida nos vemos. También tratábamos de resignificar el tema de la violencia, el que tenemos históricamente marcado de que a la salida nos vemos es a pelear. Acá la invitación era a la salida nos vemos, pero hacer una lectura de poemas, a escuchar un concierto, a ver una película. Y en ese proceso pudimos ir a 15 conciertos, a 15 colegios con ese mensaje, un mensaje de la convivencia, de la paz, donde le hablábamos y recitábamos algunos poemas del poeta Jesús Peña Marín, un poeta que vivió en el barrio y que fue asesinado a muy temprana edad. Entonces era también llevarles unas reflexiones acerca del conflicto, de que no hicieran parte de eso. Carlos, ¿qué tal si hacemos un homenaje a Chucho Peña? ¿Qué significó en tu vida, en el territorio? ¿Quién era Chucho Peña? Chucho Peña él nació en el barrio Robledo y a muy temprana edad se fue a vivir al barrio Castilla, vecino de nosotros, en la cuadra contigua. Yo no lo conocí, pero, o sea, yo sí viví en el momento que él estaba en el barrio, pero no lo conocí. Conocí al hermano. Yo era coleccionista de un magazine que se llamaba Magazine Dominical, que salía en El Espectador. Era muy importante porque había unos artículos muy interesantes. El director era Juan Manuel Roca. Entonces habían escritores de primera línea en ese magazine. Yo lo coleccionaba cada 8 días y en uno de esos estaba dedicado a los desaparecidos y había un artículo que hablaban sobre Antonio Camacho Rugeles, un escritor, teatrero y pintor que había sido desaparecido en 1985 en Bogotá. Y hablaban de Chucho Peña. Yo leí los poemas de él y me impactaron. Yo dije, no, esto es pun. En estos poemas aquí hay pun. Entonces en esos días hablé con el guitarrista de la banda y le dije, mira Oscar, que lee estos poemas y sería muy bueno musicalizarlos. Cuando él me dice, no, pero es que mira que es Peña, hombre, este es el peludo, hombre, el que vivía allá abajo, el hermano de Pedro. Y yo le decía, no, yo no creo. Y él me dice, sí, es el hermano de Pedro. Al otro día yo me fui para la casa de Pedro con la revista y le pregunté, y él me dijo, sí, yo soy el hermano. Espera un momento y se entró para la casa y al rato me sacó el primer y único libro que pudo sacar Chucho Peña, el del más estricto uso y abuso. Y pues yo lo leí, esos poemas, y eso fue un electrocutazo en el cerebro, a mí me tocó el corazón y me encantó la poesía de él y desde a partir de ahí decidimos recuperar su memoria y musicalizar las canciones, los poemas de él. A mí me parece algo muy, muy hermoso y eso de la musicalización, de cómo los poemas se musicalizan y todo este asunto, pero más allá de eso era darle un homenaje también a los líderes
que habían caído, cuando hablábamos de la estigmatización, el señalamiento y todo el movimiento punk en Medellín, pues tuvo que llevarse algunos de los que resistían a través de la música. Cuando ahorita mencionabas que la mayoría de los músicos del punk, o como inicia a surgir Desadaptados, que inició en el 87, en el 87 seguramente otros grupos empezaron a surgir y a hacer música por la paz, ¿sí? Y ahorita mencionabas, unos eran de los barrios populares y otros que quizás no eran tan fuertes, pero mi pregunta es, ¿qué diferenciaba un punk en el norte y qué lo hace diferente a un punkero del sur? Pues nosotros andábamos por la calle y la gente se quitaba de acera. Los del otro lado podían ir al colegio con el cabello verde, con aretas y no les decían nada. Era muy distinta la relación. O sea, nosotros veníamos de unas circunstancias de desamparo, de marginalidad, de otras condiciones. Entonces la música por hecho era mucho más rabiosa, mucho más furiosa, mucho más enojada. No teníamos los mismos medios técnicos, entonces sonaba mucho más sórdida la música, o sea, éramos más feos. Cuando dices eso me recuerdas lo que yo escuchaba, por ejemplo, lo que decían las señoras, las familias. Ay, es que mire, esos son diabólicos, eso le hacen culto al diablo, todo ese tipo de cosas. Y también, digamos, los muertos, lo que pasaba alrededor en las comunidades, toda la culpa era de ustedes, toda la culpa era de los punqueros, de los rockeros, todo caía sobre ustedes. Entonces, ¿ustedes cómo sobrellevaban toda esa estigma social, aparte de que, pues, todo lo que era malo era de ustedes? O sea, la sociedad estaba dañada por ustedes. Y nos gustaba eso. Eso es lo que nos encantaba. O sea, ponernos en contra de lo establecido. O sea, sí, nosotros asumimos ese karma de ser feos, ser fastidiosos, ser una piedra en el zapato. O sea, ese es el pun, yo creo. Eso es lo que nos gustaba, yo creo, sí. Ahora que hablabas un poco de los grupos que inician a señalar un poco el movimiento punk en Medellín, mencionabas esa propuesta contra, o podríamos decir que el arte se convirtió en esa arma positiva, no, esa arma o esa alternativa para oponerse a esa guerra que empezaba un poco a convertirse en el punto central en la noroccidental, más que todo en Castilla. ¿Qué les decían los grupos armados a ustedes? ¿Cómo era ese nivel de relacionamiento? No, a ver, por ejemplo, cuando empezamos a hacer esos conciertos que te digo en una cancha y hablar con la gente, descubrimos algo. O sea, nosotros nunca tuvimos una relación como con los grupos armados, pero por ser músicos, andar para arriba y para abajo con baquetas, con guitarras, eso nos dio siempre como una legitimidad. Y era como ciertamente también como un chaleco antibala porque nos respetaban. Y donde pasábamos, así no nos conocieran. ¡Ey, ¿dónde es el concierto? Ahí está por burlarse de nosotros. ¿Dónde es el concierto? ¿Cuándo van a tocar? Mucha gente, por eso, porque somos del barrio, nos conocen, los actores armados. Entonces hacíamos, por ejemplo, esos conciertos. Y los de Pico Pico, que eran en las 70 para arriba, se hacían allá y nos decían, allá están los de la prefabricada, los enemigos, nos decían, allá están. No les hacemos nada porque no les dañamos el concierto. Si ellos les hacen algo, nos dicen que nosotros les cuidamos, nosotros somos tranquilos. Los de la prefa nos decían lo mismo, allá están los de Pico Pico. Si nos hacen algo, nos dicen que nosotros estamos ahí. Entonces nos dábamos cuenta de que hacer un acto cultural en medio del conflicto también se convertía en un espacio neutral. Ahí sea transitorio por un momento, pero era respetado. Entonces, si esos espacios los llenábamos de cultura, podíamos un poco sobrellevar esa violencia, pero no teníamos los recursos. Bueno, ahora que ya tienen un grupo conformado, que las dinámicas sociales son diferentes, que empieza la noroccidental a tomar fuerza en el asunto de arte, cultura, empiezan a gestarse en organizaciones sociales, barriales, a conformar más grupos. Tú inicias con tú realizas una iniciativa muy, muy bonita, que son las caminatas, esos recorridos guiados por la noroccidental. Cuéntanos un poco de ese proceso. Bueno, en los años 80, que estábamos las galladas en los barrios, en Castilla se dio también el fenómeno de lo que fueron las notas, que era una casa desocupada que alquilábamos por una noche y se hacía un baile de rock.
esas notas fueron un fenómeno pues, en aquel momento porque se llenaban de muchas jóvenes que venían de todos los barrios, inclusive de Guayabal, de Manrique, Buenos Aires, de Bello, llegaban a las notas. Siempre estábamos andando, buscándolas a pie. Y en el territorio cogimos como esa práctica de cada 8 días, los viernes o sábados, salir a andar el territorio con grabadora. Sea buscar una nota, sea buscar otro lugar donde hacernos, oscuro, solitario, alejados de las estúpidas miradas, como dice la canción, o simplemente recorrer el territorio. Entonces esos recorridos siempre estuvieron ahí, no solamente los hicimos nosotros, sino también todas las otras galladas. Cuando caminábamos nos encontrábamos con los otros. Ya luego que yo hago la investigación del libro de Malayerba y hago la cartografía, se me da la necesidad también de llevar esos recorridos a la práctica, hacerlo ya pues como una recuperación de la memoria y también como una especie de pedagogía PUN desde la calle. Y en el 2018 empezamos a hacer esos recorridos. Yo presenté un proyecto para la Casa Museo de la Memoria sobre recorridos patrimoniales, lo gané, eran 2 recorridos distintos y bueno, a partir de ahí empezamos. Bueno, acá hay unas imágenes que yo sí quisiera que profundizáramos un poquito sobre ellas, que nos mostraras ese contenido que tenemos acá para todos ustedes, sobre el movimiento y sobre ese quehacer de Carlos en Medellín. Cuéntanos. Bueno, esto fue en el barrio Castilla, en la casa este se llama Regner, el negro, este es su hermano Giovanni Oquendo. En esa casa fue muy importante porque allá era un punto de encuentro y de tráfico de música, llegaba música, gente de otras partes, inclusive de otras ciudades, a intercambiar música. En esta casa, ese es el primer ensayadero que se formó en Medellín de PUN, venían las diferentes agrupaciones de Medellín a tocar allá, esta es la agrupación Pichurrias, ellos 2 después se retiran del grupo y pasan a formar Desadaptados. En esta pieza hay un registro que quedó para la memoria, está en la película Rodrigo Eno Futuro, es la escena de la metalera, que es en una plancha donde están tocando en una banda con Vicky, la vocalista de Fértil Miseria. Esto fue en 1985 en la plaza de Toro La Macarena, en el concierto que se conoció como la Batalla de las Bandas. Esta gallada era una de las la primera gallada que se formó de PUN en Castilla, que se llamaban los Spork. Acá están, por ejemplo, la estética de los ganchos, ya se ve en el 85 pues ya los taches, ya otra esencia. Ay, qué rico si nos cuentas por qué blanco y negro, es decir, por qué no rojo, azul, por qué blanco y negro. Eso tiene una historia, ¿cierto? Sí, el rockero acá, en los años 80, sobre todo los metaleros, les gustaba el color oscuro, ¿sí o no? El color de la muerte, el color de la oscuridad. Pero la información llegaba muy poco acá a la ciudad, muy poco, o sea, uno no podía ver un artículo, una revista que hablaran del PUN, no sabían. Uno de los pocos libros que nos llegaron era el PUN La Muerte Joven, y en el libro en la mitad tenía una sección de fotos, pero venían a blanco y negro. Ese libro fue muy importante porque nos enseñó realmente cómo era la filosofía, cómo era realmente el PUN. Y los pocos artículos que llegaban que podíamos arañar un poco de la filosofía, de la historia del PUN, eran artículos que venían en blanco y negro, porque se fotocopiaban y uno sacaba la fotocopia. Entonces, todo nos venía en blanco y negro y así fue el color que empezamos a asumir, porque nos identificamos como con eso. También, ya cuando vemos más luego de que en Inglaterra los jóvenes, para visibilizarse, lo que hicieron fue asumirle el colorido, ¿cierto? De ser como unos gallos de colores, porque la cresta rosada, unas medias amarillas, la otra fucsia, o sea, era asumir una camiseta rosada, era porque Londres era una sociedad gris, todos vestían de sacos grises y blancos, una sociedad muy normatizada. Entonces, ellos se rebelan a través del color. Nosotros aquí con el color no lo asumimos también porque ser tan machistas. Entonces decíamos, una persona con una camiseta amarilla, rosada, uy, no, qué loca, qué homosexual. Entonces, también nos negábamos a eso por eso. Bueno, por acá encontramos más imágenes donde al parecer no necesitaban de una tarima para desarrollar un concierto, su escenario era la calle. Este concierto fue porque a un amigo de nosotros lo asesinaron, entonces decidimos hacer un evento en su memoria y nos tomamos esta esquina, hicimos un performance también que tuvo que ver con un asesinato.
planteamos el concierto, desde por la tarde todos llegaron al lugar, nosotros nos demoramos mucho y cuando llegamos, que ya la gente estaba impaciente, llegamos en un carro negro. A un amigo de nosotros lo habíamos metido en un costal, le habíamos amarrado las manos y lo metíamos en la parte de atrás del carro. Y cuando llegamos al concierto, llegamos a toda velocidad con las puertas abiertas. La gente se espavoría, solo escuchábamos puertas cerrándose, eso quedó vacío. Y nos paramos, sacamos el amigo del costal y lo tiramos en mitad de la calle y nos paramos a hacer un minuto de silencio. Entonces la gente ya después de ver eso empezaron a salir todos sigilosos, iban y miraban el costal y decían, uy, está muerto. Acá hay una cosa que no podemos dejar de un lado y es la creación, ¿sí? Tienes dos textos, A Paso Punk, que fue con la alcaldía de Medellín, y Mala Hierba. Cuéntanos de ese proceso de creación. Fue largo. Yo empecé con la idea del libro en los años 90 que entré a la universidad. Entonces la primera idea era como hacer una tesis sobre el punk. Pero yo sabía que como piden un formato de tesis, yo sabía que no era el trabajo que yo quería hacer, porque yo sé que dentro de una tesis la objetividad que pide la academia, la rabia, la frustración, no pueden hacer parte de eso, ¿cierto? No es objetivo. Entonces yo decidí hacerlo desde la calle. Me demoré mucho tiempo, lo primero que hice fue contar como toda mi historia, toda mi experiencia. Eso lo tuve ahí por un tiempo, no sabía qué hacer con eso. Se me quedó como un obstáculo epistemológico, porque no sabía para dónde coger con ese texto. Luego se me da la necesidad como de empezar a hacer las entrevistas, que también fue complicado porque éramos amigos que nos conocíamos desde hace 30 años, pero que hace 25 no nos veíamos, hace 20 años no nos veíamos, unos estaban en Caucasia, otros en Bogotá, otros en otras ciudades, entonces fue complicado también empezar a hacer las entrevistas. Y la otra parte ya es cuando empiezo a hacer como el trabajo ya más teórico, de buscar en textos más teóricos, históricos, y bueno, el texto yo no nada que lo escribía, a muchos amigos yo le contaba, voy a escribir un libro, voy a escribir un libro, y eso se había quedado ya como en conversaciones de borrachera. Ay, pero el libro, ¿cuándo pues? Y en el 2014 mi vida se fue al fango, más. Una serie de circunstancias, la muerte de mi madre y otras cosas fueron muy fuertes, y yo estaba en la peor depresión de la vida. Yo estaba muy, muy, muy mal. Yo dije, no, yo esto tengo que hacer algo. Tengo que intentar al menos sacarle un cabello a la calavera o sacarle una flor al pavimento. Con esta tristeza hay que transformarla en algo. Y fue cuando yo, no, tengo que terminar el libro y me pegué en esos meses, pero eso era de 6 de la mañana a 2 de la mañana, trabajando en el libro. A mí lo que me ayudó mucho para eso, hay que decirlo, fue la cerveza. Fue fundamental en el proceso de creación. Sí, como dice Ionesco, si no bebo, no funciono. Hay una cosa que me parece muy genial y es que tus procesos son muy diversos. Inicias como un rebelde, luego empiezas a tomar esa rebeldía un poco de causa, de labor social, de transformación en el territorio. Ahora la escritura, como para dejar esa fuente de historia ahí marcada. Pero sí quisiera saber el Carlos de ahora. ¿A qué se dedica Carlos ahora con esa fuerza que ha tenido, las caminatas, los recorridos? Que además les doy ahí la cuñita, ahí teníamos en redes sociales en pantalla ahorita, donde pueden encontrar un poco más de Desadaptados y de Carlos, y por ahí también pueden preguntar sobre los recorridos guiados. Pero por supuesto que con eso tendrías ya toda la tarde ocupada para recorrer nuevamente esas esquinas que has visto, toda esa transformación que ha tenido la arquitectura, las calles, las dinámicas, el contexto y demás. Pero ¿qué hace Carlos también en los tiempos libres? El ahora, Carlos el de ahora. ¿Todavía haces música? ¿Todavía estás dedicado a Desadaptados? Yo me dedico a lo mismo hace 35 años, al punk. Yo el punk lo llevo en la sangre, lo llevo en el color de la piel, entonces es lo que yo hago. Estudio constantemente, estoy investigando sobre música, sobre textos sociológicos que tengan que ver con el punk, sobre las vanguardias, o sea, siempre estoy en relación a la investigación que llevo. También he sido un poco disciplinado, entonces de una u otra forma lento, pero ahí sigo también desarrollando otros temas. He venido escribiendo un poco, pero ya es algo más biográfico, más personal, y siempre estoy en relación al punk, moviéndome. Con la banda seguimos ensayando, es complicado porque los tiempos de todos y los trabajos, encontrarnos es muy complicado mantener una banda. Ya llevamos 34 años y bueno, sigo en lo mismo,
punkeando. Carlos, ¿y cómo es tu influencia con los jóvenes, por ejemplo? Sabemos que haces recorridos con adultos, con tus amigos, con quien te necesite y no le importa si le pagan o no. Él dice, aquí estoy y para las que sea, para dar a conocer sobre esa historia, sobre el barrio Castilla y sus alrededores. Pero ¿cómo es tu influencia con los jóvenes de ahora? He sido una mala influencia. Soy el ejemplo a no seguir. Yo creo que que ningún padre quiere que el hijo siga estos caminos, ¿no? Pero ha tenido resonancia lo que se ha hecho el trabajo. Le han llegado muchos jóvenes. Ayer precisamente estaba acompañando Antecedentes, una de las bandas que más me gusta acá de la ciudad. Son muy jóvenes del barrio. Ellos hacen parte como el nuevo relevo generacional de bandas de música. Y nos encontramos porque tenemos muchas cosas en común en cuanto a la puesta en escena, que nos interesa también la poética. Entonces, a través, por ejemplo, de las caminatas PUN hemos visto que han tenido mucha fuerza y muchos jóvenes se han interesado por investigar sobre el PUN, también por la banda. Entonces, ha tenido resonancia el trabajo, sí. ¿Cómo quisieras, si bien, ponerle un poco en contexto las bibliotecas humanas? Ya conocimos ese capítulo de Carlos como sujeto, ya conocimos a ese otro capítulo de Carlos en la música, continuamos con ese camino de Carlos como líder social que te han referenciado, además que sos sociólogo. Entonces, ¿cómo es ese proceso de ser líder social y además fundador de Desadaptados? ¿Qué otras actividades, eventualidades o otros espacios tienes con relación a este trabajo social? Y además porque el ser líder no es tan fácil. Tú mismo has sido testigo de Chucho Peña, de un montón de líderes amigos que iniciaron con ustedes el proceso punkero en Medellín y que ya hoy no están precisamente. A ver, no, yo no me veo como un sociólogo, sino como un ociólogo. Yo, de hecho, rechacé terminar la carrera. Estaba en tropel con la academia, estaba en peleas con la academia y me retiré de la academia. Tampoco me veo como un líder social, aunque uno, pues, ha hecho muchas cosas en el barrio, le ha tocado liderar cosas en ciertos momentos, pero no me veo como un líder, sino que como una persona activa que se mueve por muchas cosas, tocado por la realidad y que no me quedo quieto, sino que hay que hacer algo, y si uno puede aportar a transformar, a tocar algún corazón, a llegarle a alguien, pues no sé, hay que hacerlo. Uno tiene un compromiso, yo creo que con la vida, con el pasado, con el presente también, y eso es lo que lo lleva a uno y lo motiva a hacer cosas y estar siempre en movimiento, en pro de la gente, porque, cierto, yo desde, por ejemplo, no sé, desde mi casa, desde mis hermanas, con la influencia de ellas, con la literatura, con las ciencias humanas, uno desarrolló cierta capacidad como por el otro, por entender el otro, por querer al otro y por preocuparse por el otro, y en esa nos hemos mantenido, en esa lucha también. Bueno, ya por allí tenemos preguntas. Sí. Vamos a tener dos preguntas. Vamos a dar el espacio para preguntar. Y por supuesto, los que están viendo la transmisión a través de Facebook y YouTube, de los canales de Confama, también vamos a tener una pregunta ahí en la transmisión virtual para que la vayan escribiendo si la tienen ahí. Y aquí vamos a tener dos intervenciones. Adelante, Beatriz. ¿Quién? Carlos, te pregunto, en la década del 80 no te collates con Higuita. Reneguita vivía a la vuelta de mi casa, o sea, él nació a la vuelta de mi casa. Entonces, nosotros desde pequeño íbamos en carro de rodillos y como era una loma, nos bajábamos por esa loma. Lo empezamos a distinguir en la unidad deportiva. Nosotros jugábamos fútbol y Reneguita en esa época no era arquero, sino que era futbolista, ¿cierto? No era arquero, sino que jugaba pues el balón, era como delantero, centro y medio, algo así. Y desde ahí, cuando empezamos a saber que él tenía ya renombre, cuando entró que a las inferiores del Medellín, luego al Nacional, y pues siempre tuvimos referencia de él, claro. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta en el público? Sí. Bueno, Carlos, nada, agradecerte por estar aquí en Confama, por compartir este espacio de biblioteca humana, y definitivamente yo creo pues que el punk es un patrimonio para Medellín, un patrimonio que yo creo que es necesario registrar a partir de la memoria, como esta que nos acabas de dejar, este libro y toda esta entrega de lo que ha sido la memoria del punk. Carlos, el punk como movimiento no solamente estético, ideológico, como todo un patrimonio social, creería yo. ¿Cómo ves vos el contexto actual en lo musical, el punk en Medellín? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado?
para no quedarnos en esa cápsula del tiempo que es el punk de los 90 y todo lo que eso trajo. Sabemos que son un movimiento de la alternancia, de la anarquía, de lo disruptivo, y creo que esa es la esencia. ¿Qué está pasando ahora con la música? ¿Cómo los pelados están haciendo conexiones con el punk y cómo lo están entendiendo ahora? ¿Vos qué pensás? Yo de hecho en el libro planteo de que el punk no es algo que se quedó en los 80, sino que en Castilla, en la zona noroccidental, ha tenido una presencia constante en estos 35 años. Y si uno ve lo que sucede ahora en la escena musical pues, de la noroccidental, uno ve que Castilla está siempre haciendo conciertos, eventos, conversatorios. Hay espacios muy importantes que están abiertos para las bandas, como el Teatro al Aire Libre de Pedregal, que siempre ha estado abierto para nosotros y para las diferentes bandas de la zona. Está Ciudad Frecuencia, que también es referencia pues, del barrio. Está el Bar Yagé, donde se han hecho conciertos que no se han hecho en ninguna parte de acá de Colombia. Han venido bandas internacionales de Italia, de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Bolivia, Chile, Perú. O sea, es una referencia que yo digo, Castilla es la mejor, es la esquina más importante del punk en Colombia y me atrevería a decir casi en Sudamérica. Entonces, y ya hablando en general de la ciudad, pues hay una explosión de bandas que salen tantas bandas que uno ya no sabe cuántas hay, y cada vez uno ve unos conciertos con 14 bandas y conocerá uno una sola banda. Muchas bandas están moviendo, hay bares que están abriendo y hay conciertos cada 8 días. Entonces, es una escena muy activa. De pronto la rebeldía no es la misma de antes. Ya estamos más ya la subcultura y lo que fue contracultura, yo creo que ya no hay. Ya estamos dentro de la cultura oficial y de ahí nos movemos. Pero ya el punk no es un fenómeno disruptivo. Pero sigue vivo, musicalmente Sigue hablando. vivo, sí, como filosofía, sí. Bueno, Carlos, yo aprovecho aquí, es que hay amigos del punk que por aquí nos están viendo por redes, que Joa Rendón, que Garabato te envían muchos saludos, ¿listo? Gracias, Joa Rendón es un amigo de esa época, lo conocemos desde el 84, 85 más o menos. Es una persona muy querida que quiero mucho y bendiciones para él. Ahorita que hablan de la transformación y el recorrido que ha tenido el tiempo, el movimiento punk en Medellín, ¿qué legado tendría que dejar el punk de tu generación a la que hoy seguramente inician a formar jóvenes? No sé, pues yo creo que el legado está en las canciones, en lo que se hizo en aquel momento, en lo que se dejó, en los productos culturales, las grabaciones, los videos, donde hay una narrativa de la ciudad, de la otra ciudad, de la ciudad que vivieron los jóvenes, del lado oscuro de esa ciudad, ¿cierto? Que no quedó de pronto por ahí tan registrada, ni que se habla tanto, pero que ahí está, hay otra historia que se contó, y yo creo que se sigue contando aún. A eso hablábamos ayer con el grupo Antecedentes, de que ellos sacaron un DVD, y ese DVD tiene unas canciones, tiene una puesta en escena que nos está hablando de un momento histórico muy importante, y esto va a quedar para después, y si uno va a investigar el momento a través del arte, ahí va a encontrar una beta, va a encontrar, ¿cierto?, un tesoro y una narrativa, como te digo, una memoria. Buenas tardes, yo te quería preguntar algo. A mí me tocó robarle, que a mí me tocó esa época con mi esposo, no sé si yo fui vecino suyo de Castilla y mi esposo de la Maracaná, la famosa panadería La Rosa. Ya. Mi esposo y eran los dueños de ella y yo prácticamente le arrebaté, mi esposo se iba a ir para el grupo suyo. Era la oveja negra de la familia y me lo acomodaron a mí para que me casara con él, para que no se dañara. Pues hablando lo que decías ahora, y los suegros, no, es que ese muchacho se me va a dañar, se me va a juntar con esos muchachos malos, vea, arrebatémoselo a esos punqueros, que yo no sé qué era la oveja negra, y se reunían ahí en la Maracaná a hacer ahí, a bailar y con los instrumentos que vos dijiste ahora, que se los inventaban, porque no tenían los recursos. Entonces mira que esa época marcó, pero yo pues me casé y me tocó a mí lidiar con la oveja negra, bien pesita. Es un honor, como siempre, Beatriz, Carlos, tenerte en los espacios de Confama. Ha sido muy cercano a los procesos que avanza la Biblioteca Comunitaria Pedregal, nuestra biblioteca de Confama, quien además sugirió entonces que estuvieras en esta biblioteca humana. Y como biblioteca humana, por supuesto, todo libro tiene un final. ¿Cómo quisieras que fuera ese cierre de ese libro, Carlos, en tu vida? No sé, hermano, eso es muy difícil. No sé, que sea muy feliz, muy placentero, nada de dolor, muy rápido.
Julián, Beatriz Sí. y Carlos, por aquí yo soy la de los mensajes de redes. Nos llega un mensaje también a propósito de esta transmisión de Biblioteca Humana, de Ángela María Mápura Borja. Ángela Mápura, bibliotecaria de París, nos conocemos, una gestora comunitaria también muy bella. Caliche, un apasionado de lo que hace, abrió caminos con las uñas. Felicitaciones, Caliche. Gracias. Comunidad hablándote por redes, Carlos. Gracias, muy bonito. Vale. Todas estas actividades, eventos, toda la agenda y programación que tenemos, la pueden consultar a través de nuestra biblioteca digital, a través de nuestra página de Confama y por supuesto disfrutar de toda la programación que queda por visitar de la 15ª versión de Fiesta del Libro y la Cultura. Y precisamente si quiere conocer un poco más de la historia de Carlos, de quién es Carlos, imágenes y más de su proyecto personal y su proyecto de vida, pues ingresen al menú de sección comunidades y ahí está Bibliotecas Humanas a través de nuestra biblioteca digital. Es muy fácil acceder a ella y de esta manera puedan conocer un poco más a profundidad a Carlos y pues, Caliche y el punk que ha sido tan fuerte en Medellín. Claro, y ahí Gracias. pueden conocer todas las bibliotecas vivas que hemos tenido durante mucho tiempo con Fama. Sí, todos los jueves, todos los últimos jueves del mes vamos a tener entonces bibliotecas humanas para que puedan disfrutar de toda la programación y como dice Viata, ahí van a encontrar todo el derrotero de todos los que han pasado por nuestras bibliotecas humanas. Como siempre, es un placer tenerlos a ustedes. Gracias por los que compartieron la transmisión. Denles me gusta y no se pierdan de toda la programación que tenemos para ustedes. Gracias. Claro, el aplauso Gracias. para Carlos. Aplauso para Gracias. Carlos. Muchas gracias. Gracias a ustedes también.